Cuando era más joven, solía visitar muchos pueblos alrededor de mi estado, todo gracias a que mi abuelo viajaba por todos ellos, ya que trabajaba con juegos mecánicos que llevaba a esos pueblos. Las típicas ferias de pueblo, por lo que yo y algunos de mis primos disfrutábamos mucho viajar con él. En una ocasión, viajamos a un pueblo que estaba demasiado lejos de la ciudad, aún en comparación con otros que ya habíamos visitado. Para llegar hasta él, teníamos que viajar por un camino de tierra muy largo o una brecha, donde no había nada más que tierra y hierba a los alrededores. Lo único que había por ese camino eran algunas paradas de autobuses muy lejos unas de las otras. Como ya era costumbre, llegamos al pueblo, ayudamos a mi abuelo a montar su juego y la pequeña feria comenzó. La gente llegó y todo estaba bien. Había gente paseando y divirtiéndose, como sucedía siempre. Hasta que uno de mis primos recibió una llamada urgente y tenía que regresar a su casa en la ciudad lo más pronto posible. Le avisamos a mi abuelo de lo sucedido y él le dio dinero a mi primo para que tomara un autobús, dado que mi abuelo ya no podía retirarse de su lugar en la feria. Yo y mis otros 3 primos decidimos acompañar hasta la parada a nuestro primo, ya que ya era algo tarde para que él se fuera solo. Para llegar a la parada de autobuses más cercana al pueblo teníamos que caminar por un camino de tierra o brecha, como le llamaban a veces. Sí, el mismo camino que ya mencioné al principio de la historia. Mientras caminábamos íbamos hablando e incluso bromeando un poco, cuando de la nada se nos acercó un chico. Era un tipo normal y amable. Pensábamos que era un chico que vivía en el pueblo y que seguramente también quería llegar a la parada de autobuses, por lo que dejamos que fuera con nosotros. Así que continuamos caminando. El chico no hablaba mucho, pero era bastante amable y se quedaba hasta atrás del grupo, pero no había nada particularmente extraño con él. Para cuando llegamos a la parada, notamos que el chico ya no estaba y que nadie vio a dónde fue o en qué momento desapareció. Nos pareció extraño, pero lo dejamos así. El autobús pasó casi 1 hora después y mi primo lo tomó y se fue. Nosotros regresamos y durante el camino de regreso hablábamos del muchacho que estaba con nosotros y que desapareció, e intentamos ver si es que lo veíamos de nuevo durante el camino de regreso, cosa que no pasó. Regresamos con mi abuelo y nos quedamos con él hasta que quitó su juego. Si ustedes han ido o trabajado en ese tipo de ferias, sabrán que estas se quitan ya muy tarde en la madrugada. Pero, en fin, nos quedamos otros 3 días en ese pueblo y todo transcurrió normalmente, hasta que en cierta ocasión un señor que también trabajaba en esa feria le contó a mi abuelo cómo hace 6 años mataron a un muchacho en la brecha que se usaba para salir del pueblo, y cómo después de eso muchas personas del pueblo hablaban de cómo ese muchacho se les aparecía cuando pasaban por esa brecha. No les hacía nada malo, solo hablaba con ellos y luego simplemente desaparecía. Esa historia nos dejó pensando mucho a mis primos y a mí, además de que no le habíamos contado a nadie del muchacho que habíamos visto en la brecha, y el hecho de que no volvimos a ver a ese chico en el pueblo durante los 3 días que nos quedamos, hizo que, con el tiempo, a veces mis primos y yo aún habláramos de aquella ocasión, sobre que si lo que vimos fue una coincidencia, un chico que quiso hacernos una broma porque ya conocía esa historia, o realmente fue el fantasma de aquel muchacho que mataron en la brecha.